canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana preciosa, Dios. Quiero entregarte, Dios de los cielos, mi mente, mi corazón, mi vida, Dios, para que seas tú usándola para alimentar a tu pueblo. Que esta palabra, Señor, que has hecho y has obrado en mi vida, Señor, sea luz para tu pueblo, para tu iglesia, pero especialmente que te glorifique, te honre y te muestre a ti, Espíritu de Dios. Te alabamos, Señor, y estamos seguros de tu presencia en este lugar, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Honren a quién? A todos. El mes pasado, el mes de octubre, es un mes de muchas celebraciones. Y celebrábamos muchas cosas, dentro de ellas algunas que no son celebraciones de la iglesia. Sin embargo, para entrar un poco en contexto de esto, quiero contarte de dónde nació este sermón. No sé si usted ha visto las películas, que a veces sale una película que dura 1 hora y media, 1:45, pero como un año después sale una película que era la película completa, y esa ya no tiene cortos, sino que dura como 2 horas o 3 horas, ¿cierto? Porque ya esa es la extendida. Bueno, todas las series, hoy no estamos en serie, hoy estamos en libre, pero todas las series dejan pedazos de película que no se alcanzaron a contar. Bueno, este es un pedazo de esa película. Y tiene que ver un poco con esto que pasó en el mes de octubre. En el mes de octubre se celebran muchas cosas, ¿sí? Para la iglesia. También se celebran algunas que no son de la iglesia, ¿sí? Y quiero dar claridad al cuerpo de Cristo como tal, porque no alcanzamos a veces a hacerlo, pero la gente se pregunta, ¿sí? La gente dice, bueno, y en Tierra Nueva, ¿cómo es esto de celebran Halloween? Entonces yo siempre les digo, no lo celebramos porque no es bíblico y no es de Dios, ¿sí? Empecemos por ahí. Sin embargo, me parece importante ministrar a la iglesia cómo creemos y qué pensamos acerca de este tema. Porque hay mucha información, y usted lee información buena, mala, verdadera, falsa, que confunde muchísimo. Yo le voy a decir qué creemos y en qué nos resumimos nosotros como cobertura al respecto de Halloween. Nosotros creemos que Dios está por encima de toda celebración, ¿sí? Y que más allá de la intención de las tinieblas del enemigo, Él reina sobre todo y gobierna sobre todo esto. Sin embargo, creemos que la decisión y la convicción personal de cómo usted entiende esto es la que lo debe llevar a tomar una decisión de sí o no, porque no es la iglesia quien lo debe prohibir. Es una convicción que tú debes decidir a partir de tus principios bíblicos y de tu cosmovisión y convicción cristiana, ¿sí? Quiero que esto yo en la mañana dije, ay, esto no era del sermón. No, sí tiene mucho que ver con el sermón, ya te voy a explicar por qué. Resulta que entonces nosotros tenemos una iglesia cobertura, tenemos 2 iglesias coberturas. La bendición de tener una cobertura en libertad es que cada uno de nosotros entiende y decide de acuerdo a esa convicción. En nuestra iglesia cobertura de Full Life en Estados Unidos se celebra, se hace una celebración el 31 de octubre que se llama Follow Him, ¿sí? Que se llama Lo seguimos a Él. Y lo que Dios le mostró a nuestro pastor particularmente es que ese día hay que crear un lugar seguro, porque afuera no es seguro. Es claro que evidentemente la celebración de Halloween no es una celebración ni cristiana, ni de principios, ni de nada más. Y está permeada por muchas cosas malas, ¿sí? Y en eso creo que no vamos a tener discusión. El pastor Pedro decidió celebrar Follow Him y crea un espacio seguro para los niños, ¿sí? Y las familias, donde van con sus disfraces, glorificando cosas buenas, la vida, donde celebran la familia y donde usan ese espacio seguro que es la iglesia, ¿sí? Para direccionar a los niños a seguir a Jesús a través de disfraces sanos, ¿sí? que los edifican y que los invitan, porque de cierta manera los chicos siguen y todos queremos tener un superhéroe, ¿sí? Como digo yo, qué bueno sería celebrar
esa fiesta de disfraces con todos los niños queriéndose disfrazar de papá, ¿sí? No es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil. Mi hijo me dice que él no usa mi disfraz sin pelo, ¿no? Pero esa es la posición. La cobertura de nuestra iglesia, el pastor Frank, el Doral, es una decisión literal y dice: yo no lo celebro, es una posición, es una fiesta que es pagana y no lo celebro y punto. Pero tenemos unidad. ¿Qué piensa Tierra Nueva? ¿Sí? ¿Cuál es mi posición, la posición que hemos asumido frente a este punto? ¿Ya? Que es muy importante. Cuando orábamos con esto por mi esposa, que ustedes ya han sabido, no le van a decir que yo digo esto de ella, que es bien evangélica, ¿sí? Orábamos cuál era el centro que deberíamos hacer por nuestra cultura, por Cali, por todo lo que íbamos a hacer. Y nosotros ahí decidimos que íbamos a ser protestantes, ¿sí? Ya voy para allá con qué conecta esto. Que de los 365 días del año, mi hijo podría ponerse un disfraz 364 menos ese. ¿Por qué? Porque es mi forma de ser protestante. Es mi forma de decir: no comparto, ¿sí? Pero no veo nada malo en lo otro que no tiene nada que ver con lo que el mundo a veces confunde. Y que al final a veces los niños terminan en un sándwich que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta ampliación, esta aclaración? Porque es importante que usted sepa su iglesia qué piensa. Por allá en el mes de abril hay una celebración que es el mes del Día de los Niños. Entonces, en esa celebración nosotros le vamos a mandar una invitación que dice: este día vamos a celebrar con los niños. Si quiere ponerse un disfraz, tráigalo y póngale el disfraz al niño. Pero no en el día que todo el mundo lo hace, ¿sí? Es un poco nuestra manera de protestar y de ser protestantes a esta celebración que no es bíblica, ¿sí? No tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero que nos da una libertad. ¿Qué te muestro aquí? Te muestro el cuerpo de Cristo, porque tiene que haber unidad en esa variedad de como cuerpo, y yo tengo que respetar lo que otros decidan, ¿sí? Porque seguramente el Espíritu Santo a ellos les ha hablado de eso. Por ejemplo, un gran amigo pastor, que él fue sacado realmente de las tinieblas, de la santería, de muchas cosas. Él tiene una postura doctrinal donde él dice: yo siempre me voy a disfrazar. ¿Por qué? Porque lo que Dios a mí me mostró es que de donde Él me sacó, yo tengo que ir a sacar a muchos que están hoy disfrazados de depresión, de ansiedad, de miedo. Y por eso siempre me lo voy a poner para ir a rescatar a otros. Y yo le digo: sos un guapo y te admiro por eso, pero a mí Dios no me ha dicho eso. Sí. Y Él puede hacerlo, ¿ya? En Tierra Nueva creemos que ese día protestamos. Tenemos afán con el tema, dejamos libre a cada uno a su convicción, a su libertad, al entendimiento de lo que la Escritura nos dice, para que tome una decisión. Porque creo que no es el púlpito el que debe dirigir lo que solo el Espíritu Santo puede dirigir. Amén. Ahora, ¿cómo conecta esto con el sermón? Que me parece importante aclararlo. No siempre tomo tiempo para ampliar estas cosas generales de la iglesia. En el mes de octubre sí se celebraban dos fiestas con relación a principios cristianos. La primera de ellas es la celebración de la Reforma Protestante, que cumple alrededor de 506 años, donde usted como evangélico, como cristiano, debe saber qué es la Reforma, porque gracias a esa Reforma estamos aquí. De esta manera, ¿sí? Y de esta forma. Porque algunos hombres, antes de estos 506 años, hubo unos prereformadores. Después de esos, hace 506 se levantó uno en especial, que se llamó Martín Lutero, ¿ya? Que colocó en una iglesia en Alemania, la iglesia de Gutenberg, 96 tesis que sencillamente decían que la fe no tenía nada que ver con la religiosidad y la religión, sino con fe. Y esas 96 tesis son sustento de la Escritura, para que el pueblo no se perdiera. El primero de ellos particularmente es que la salvación era por fe, ¿sí? No por dádivas, no por limosna o no por lo que tuvieras, sino por fe, por creer. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque son los fundamentos del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios tiene que tener claro para cuando le pidan cuentas de Él. Porque usted siempre va a tener a alguien que dice: ay, ¿usted que es cristiano? ¿Y ustedes celebran esto?
Usted tiene que tomar una postura, no puede decir, no sé, espere el domingo el pastor a ver qué dice. Yo no dije nada, estaba ocupado. Usted tiene que saber esto, ¿sí? Lo mismo pasa con el cristianismo que usted profesa. Usted tiene que saber que su cristianismo es un cristianismo protestante y evangélico. Por eso le hablé de que a través de esto nosotros ese día decidimos protestar. Pues somos protestantes, protestemos por algo, ¿cierto? Entonces, allí se celebra la reforma. Adicional a esto, en el mes de octubre se celebra el mes de la Biblia. Habiendo tantas celebraciones de bodas, pues me parece que celebrar el día de la Biblia es una cosa importante. Y es honrar la palabra, y ahí es donde vamos introduciendo este tema. Es honrar esta escritura. Sí, es el mes de la Biblia y se honra en muchas partes. Bueno, con ese resumen en el tintero, también se celebra, y ustedes lo vieron acá, ¿sí?, el mes de la honra pastoral. ¿Sí? El mes donde el pueblo de Dios honra a sus líderes por el trabajo que hacen, como parte de la cultura de esta iglesia que dice que honramos a las autoridades y a los mayores. Si usted tiene un mayor al lado, dígale, yo te honro hoy. Bueno, no sé cómo hace para saber si es mayor, pero bueno. Entonces ahí nos vamos conectando con esto. Este sermón, no siempre arranco con el nombre, pero este sermón se llama un principio en vía de extinción. Y te lo quiero dar de comienzo para que tú empieces a comprender de qué te quiero hablar y por qué te hice este resumen un poco histórico, ¿sí?, técnico, que no estamos acostumbrados mucho a hacer, pero que me parece vale la pena hacerlo de vez en cuando. Porque el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, está diciendo, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren ¿a quién? Al rey. Ahora, cuando usted se pregunta ¿cuál rey?, usted tiene que ir a ver la historia, lo que llamamos el contexto histórico de la palabra. ¿De cuál rey se refería Pablo en ese momento? Bueno, el rey que Pablo se refería es parecido al de hoy, pero era el rey Nerón. Y el rey Nerón, la verdad, en resumidas cuentas, en colombiano, era más malo que pegarle a la mamá el día de la madre. Así de malo era. Era perverso. Pero Pablo está diciendo, honren al rey. ¿Por qué es tan difícil honrar a un rey? Y esto tiene que ver precisamente con lo que ha pasado en nuestra historia. Cuando te hablaba de estas fiestas, usted puede hacer una cuenta y dice, ¿cuál de estas nació en Colombia? No, nosotros tenemos la celebración del Día del Chontaduro u otra cosa. Pero de estas fiestas históricas no tenemos muchas. ¿Saben por qué? Porque casi toda nuestra historia eclesiástica o de la cultura eclesiástica ha sido construida porque nos la bajaron. ¿Quién? Primero fuimos conquistados por españoles con un cristianismo católico, pero después fuimos reevangelizados por una cultura europea, pero también fuimos reevangelizados por una cultura norteamericana misionera, que es una bendición y dele gracias a Dios, que venía con hermanos bautistas, que venía con hermanos pentecostales, que es lo que hoy somos. ¿Qué somos? Un reguero de cosas, una colcha de retazos. Por eso es que usted se encuentra y llega aquí a la iglesia y usted dice, este brinca como mucho, ¿no? Carismático pentecostal, ¿sí? Y usted ve otro que uno lo ve ahí y usted puede decir, vamos a... y él así, el hermano bautista, ¿sí? Porque en la iglesia cabemos todos. Porque nunca se trató de una denominación, se trató del reino, se trató de Él. ¿Por qué es importante conocer en contexto esta historia? Porque cuando vamos a hablar de este principio en vía de extinción, que es la honra, yo tengo que saber por qué a mí se me dificulta honrar. Y una de las razones más grandes para que se me dificulte honrar es la desfiguración del principio de autoridad. Hemos tenido en Latinoamérica durante mucho tiempo muy malas autoridades. Autoridades que han abusado, autoridades que nos han robado, autoridades que han hecho lo malo, lo perverso, autoridades que parecían buenas y salieron malas, otras que eran malas y salieron perversas. Y la relación, la correlación de la autoridad y la honra son casi directamente proporcionales para ti y para mí. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia, la palabra de Dios, no hace excepción de principios.
el principio sigue siendo el mismo, así tu autoridad sea mala, el principio de la honra va a ser igual. ¿Cuál es el principio de la honra? Es que cuando tú honras, eres bendecido. Eso dice la palabra de Dios en muchas partes. Es que el principio de la honra nunca se ha tratado de cuánto das, de qué das, sino de tu corazón para que Dios después te devuelva. ¿Sí? Es un principio que tiene retribución. De hecho, en referencia a los padres, dice que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Es algo que siempre le digo a los jóvenes solteros, ¿sí? Antes en el prematrimonial o cuando van a empezar a conocer a alguien, vaya, mire cómo trata a sus papás y eso le va a dar una salida. Como honre o no honre en su casa, es la misma manera en la que te va a honrar o no a ti. Amén. Entonces, volvamos acá al centro. Latinoamérica tiene de cierta manera una destrucción en esta parte de la honra. Cuando yo me comparo, entonces voy a Europa. Y voy a Europa, Asia, parte de África. Y resulta que allí todavía existe el reinado. Todavía hay reyes. No en todas partes, en algunas partes ya hay un mix entre ese reinado y una cuasi democracia, como el ejemplo de España, ¿sí? Pero hay un rey al cual la gente todavía le rinde ¿qué? Honra. Ahora, ese reinado es lo que más se acerca o representa lo que para nosotros es el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene un rey. Y por eso usted y yo apuntamos siempre a adorar algo que es un rey. Que requiere y que necesita honra, no él, yo. Porque cuando yo lo honro, él me bendice. Norteamérica entonces es un poco diferente cuando hago este retrato, porque Norteamérica fue un país, una nación que fue fundada sobre esta escritura ya protestante, con misioneros ingleses que colocaron un día esta Biblia sobre una de las islas donde se constituye la nación de los Estados Unidos y dijeron, esta nación será entregada bajo estos principios. Y por eso usted ve la autoridad en estos territorios de manera diferente a como la vemos nosotros. Porque la autoridad fue el principio sobre el que se sembró. Y por esa razón, estas naciones honran de manera diferente. Porque el principio de autoridad fluye, se respira. De hecho, usted no sabe cómo, en Colombia usted no puede obedecer un bendito pare, pero allá sí. Así usted no lo vea, usted para por sospecha porque algo le viene, ¿sí o no? Yo no he logrado entender eso, cómo se despierta y se activa cuando usted sale del país. Yo veo unas fotos ahí y digo, ¿viste cómo era de cabra y ahora está ya juiciosísimo? ¿Por qué? Porque el principio de autoridad te obligan a honrar. Pero cuando el principio de autoridad está roto, se te va a dificultar honrar, porque tú siempre vas a esperar que esa autoridad sea perfecta para honrarla. Pasa, por ejemplo, con los padres. Ahora están por llegar los chicos, hicimos un precampamento de jóvenes y los chicos que vienen es una nueva generación. Y con mi esposa disentíamos ahí sobre cómo estaban los chicos y mi esposa me decía, son muy difíciles esta generación. Y yo le dije, no es que sea difícil, es que tú y yo estamos viejos y ya no conectamos igual. Ellos necesitan los líderes que Dios les regaló para que los pastoreen más cercano. Porque claro, yo llego como viejito a regañar. Vea que siéntese bien, vea que no sé qué. Los líderes más cercanos a él se sientan con él, comen mocos con él, y yo empiezo como a broncoaspirar. Pero Dios nos llevó a este campamento a entender que la nueva generación de esta iglesia necesita aprender acerca de la honra. Pero necesita que tú y yo aprendamos cuál es la verdadera honra. Porque claro, yo como padre imperfecto no puedo esperar que mi hijo reaccione siempre bien para honrarme cuando yo no soy una buena autoridad. Y te estoy diciendo, pero pastor, eso no importa, igual yo soy la autoridad. Yo, sí, pero para él no la entiende así. Él está esperando honrar a quien da ejemplo para honrar. Porque el principio de autoridad destruido rompe estas dos cosas. ¿Sabe quién se mete ahí? Satanás. Y Satanás se mete operando otro principio diabólico, que es el de la orfandad. Porque si usted quiere ver a alguien que no honra, es un huérfano.
El huérfano no honra porque el huérfano siempre tiene necesidad. Entonces nunca va a honrar. Pero cuando usted es hijo, usted sabe que tiene un padre y usted sabe que ese padre es digno de honra independientemente de quién sea. Eso nos pasa a todos los que llegamos a los pies de Cristo. Llegamos, nos convertimos, nos damos cuenta que nuestros papitos se habían equivocado bastante, pero como ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, los perdonamos, nos damos cuenta que ellos hicieron lo que pudieron y nuestro único deber es honrar y amar. No podemos hacer absolutamente. Pero es que el viejo no va a cambiar. Pues yo, no va a cambiar, usted no encargue eso. Usted honre y ame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende de ti, porque depende de nosotros. ¿Sí? Que nosotros honremos como Dios nos ha mandado a honrar. Pero si no entendemos qué es honrar, no vamos a poder revivir este principio y va a estar en vía de extinción. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que su pueblo honre al rey. ¿A cuál rey? Al verdadero rey. Pero antes de eso también nos demanda a nosotros honrar a quien estamos. Vuelvo al pasaje principal, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, de aquellos que no conocen. Hay personas que están esperando verte a ti honrando para ver a Dios, para ver los principios. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad. Tú y yo debemos honrar por principio. Debemos honrar porque es lo que nos demanda la palabra de Dios. Y lo que más me encanta de la palabra es su integralidad para decir, honra a tu hermano que está al lado, comienza por ahí. No tienes que esperar estar frente a una autoridad para poder honrarla. Y de hecho creo que el destino de nuestra nación está en la capacidad que nosotros tengamos de honrar estas insoportables que han sido impuestas por Dios. Usted y yo, aunque queremos estriparlas, lo que nos corresponde es orar por ellas y clamar cada día para que un día se vuelvan a los pies de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Pero ¿qué le enseñamos entonces a esta generación? ¿Cómo le enseñamos a esta generación a honrar? ¿Sabes qué me di cuenta ayer? Que sencillamente no es que ellos no honren, es que yo no los conozco y quiero que honren como yo aprendí a honrar. Y yo tengo una honra desfigurada. Pero cuando ellos se unen conmigo en la misma virtud que es Cristo, ellos aprenden a honrar como Cristo nos enseña a honrar. Por eso creo que el apóstol Pedro acá dice, perdón, eso no es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten la ley. Escuche esto. La honra que Dios nos está demandando implica hacer algo integral. Implica poder honrar todo lo que Dios nos ha colocado allí. Y eso implica honrar muchas veces personas que tal vez a tu luz y a la mía no merezcan honra, pero que por demanda bíblica y por principio necesitan ser honradas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo voy a la definición de honra, tengo que conectarlo para poder entender dónde la honra desvaloriza los principios, ¿sí? Porque es un principio fundamental. ¿Qué es honrar? En su significado original, dice una de las traducciones de su original, hay una palabra que significa kabot. Kabot significa gloria, ¿sí? Y gloria significa peso, peso físico incluso. Gloria que desciende sobre nosotros. Kabot significa peso, valor, y en su definición, en su etimología significa adar, su segunda parte, que significa preeminencia y señorío. Miren, en esta iglesia nosotros no separamos casi sillas, pero estas están separadas, ¿saben por qué a veces? Por honra. No es que tengan vara, no, mire, ellos no tienen vara, nada, ¿sí? No, es honra, porque necesitamos honrar a quien merece honra. Necesitamos honrar como la palabra nos demanda. En esta iglesia, por eso hacemos un punto de nuestra cultura que dice, ¿honramos a quién? A los mayores y a las autoridades. Si usted no se lo sabe, haga el que tiene al lado. En esta iglesia, honramos a los mayores
y a las autoridades. Pero haga así, carajo. Dígale, honramos a los mayores. ¿Sí? ¿Por qué honramos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 16:31. Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. ¿Sí? ¿Quiénes deberían estar sentados aquí arriba, aquí adelante? Los de las canas. Bueno, que es que hay algunos que se les cayó el pelo y ya no se le ven las canas, eso es otra cosa, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios dice que esas canas son honrosas. Y esta generación está deshonrando las canas. Amo, como lo dice siempre el pastor Frank, no puede existir una iglesia de jóvenes. No, hay una sola iglesia. El Espíritu Santo se derrama sobre una iglesia entre jóvenes normales y ancianos. Dice que los jóvenes recibirían visiones y que los ancianos recibirían también. ¿En qué momento los excluimos? ¿Por qué estamos deshonrando la autoridad? Y es algo que tiene que ser revelado a tu corazón. Yo pocas veces predico de esto, pero yo te voy a decir esto. Cuando tú no honras tus autoridades, tu iglesia, el problema no es de tus autoridades, el problema es tuyo, porque estás bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo debo, por orden, por principios, predicarte esto, porque la iglesia necesita aprender a honrar sus autoridades, sus mayores. Nuestros jóvenes, en su forma, necesitan aprender a honrar las canas. Mire, vivimos en una nación donde a los 50 años ya se es un cucho. Y ya usted no puede quedarse sin trabajo a los 50, porque ya no lo recibe nadie. Y yo te digo, ¿qué nación prospera con esa manera de honrar a los mayores? Y eso que a los 50 años es un pollo, ¿no? Sí, díganlo, amén, eso. Los que están en 46 para arriba. Sí, porque eso es relativo, ¿no? Usted escucha uno está en una conversación y dice, oiga, falleció fulanito. Entonces depende con quién usted está, era mucho o poco, ¿sí? Entonces, ¿y cuántos años tenía? No, 75. Y dice, uy, pero estaba joven, ¿no? Y yo me quedo pues, no, usted no quiere crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de honrar a los mayores, a las autoridades. Y aquí dice, las canas son una honrosa corona. Por eso usted los ve así calvitos, así como con canas acá. Que se obtiene en el camino de la justicia. ¿En qué momento la iglesia dejó de tener por honra la sabiduría? Esta mañana yo llegué a la cafetería, estaban desayunando los del staff. Porque además, si eres anciano, sirves en staff. Yo no sé Alex qué hace, pero todos lo persiguen. Lo persigue la sabiduría y la justicia. Y estaban sentados todos mis viejos queridos ahí en una mesa. Y yo llegué y yo dije, perdón. Porque es que eso habían varios siglos ahí. Experiencia, sabiduría, porque aquí honramos a los mayores. Y son un privilegio, yo los amo. Porque si la iglesia no aprende a honrar a sus mayores y a sus autoridades, entonces ¿quién la va a honrar? Esta nación no va a poder pasar unos principios porque no honramos. No honramos esa sabiduría. Y sabes una cosa, la honra es una llave. Cuando tú aprendes a honrar, estás metiendo una llave del reino que abre o cierra. Algunos tienen esa llave cerrada. Y Dios está esperando que usted la abra para derramarse y bendecir. Cuando tú aprendas a honrar por principio. Por eso te estoy diciendo, honra es un peso. Honra es que valoren lo que tú piensas. Cualquiera podría pensar, ay pastor, yo menos mal si le di regalo el día del pastor. Ninguno, puras promesas. Pero no los estoy esperando. Porque el problema de la honra es que se confunde con adulación y con detalles. Eso no es honra. Pedro decía, yo no tengo, pero de lo que tengo doy. Mira, a mí, vuelvo y repito, este tema es difícil para mí tocarlo en la iglesia, pero tengo que tocarlo. Pero hay honra que han hecho de mí, que yo sé de quién viene. Yo una vez llorando le decía a mi esposa, mira. Y me dijo, ¿qué? Mira esto que me dieron. Y me dijo, mis padres, bueno. Mira, dice, sí, pero ¿qué tiene? Yo,
Nada, pero lo tiene todo. Porque la persona que me dio esto, estoy seguro que está haciendo un esfuerzo gigante por esto que para muchos es pequeño, pero que incluye la verdadera honra que viene del corazón. Porque yo no estoy esperando que tú adules, que tú digas, que tú hables, que tú compres más o menos. No, lo que yo te quiero ministrar hoy, enseñar hoy, es que cuando tú honras, el beneficio es para ti, no para mí. Porque aunque muchas veces vamos a honrar autoridades perversas, el beneficio sigue siendo para ti. Entonces, ¿qué pasaría si esta nación honrara a estas perversas? ¿Qué pasaría con esta nación? Debería ser diferente. ¿Qué pasaría cuando nosotros como autoridades aprendemos a honrar y modelamos a la generación que viene? Honra. Debería haber una generación diferente que aprendió a honrar. Pero no nos han enseñado a honrar. Por eso te hablé un poco del contexto cultural y de dónde venimos. Porque no nos enseñaron a honrar. Nos lastimaron, nos golpearon. Pero yo te estoy diciendo hoy que tú vives no por lo que te hicieron, sino por los principios del reino. Y este principio que pareciera estar en extinción es necesario para la iglesia. Porque la iglesia necesita aprender a honrar. ¿Sabes qué honra más un pastor, un líder, una persona que te quiere ayudar? Que si tú le pides que te atienda, tú hagas caso de lo que te dijo. ¿Quieres honrarme? Haz caso de la palabra. Haz caso de lo que Dios te está diciendo. Porque es muy triste cuando tú me consultas, cuando tú me dices y vas y haces lo que te da paz. Usted sabe qué le estoy diciendo. Eso honra más que un regalo, que una adulación. Eso no es honra. Esos son, como dice un pastor, mimos. Tu lenguaje del amor para que el Espíritu Santo te ponga, pues que tenía que cambiar los calzoncillos y ahí quedó. Pero no más. Pero la honra verdadera tiene que ver con otra cosa. Te voy a dar 3 cosas que la iglesia no puede dejar de honrar. La primera, la palabra de Dios. Escúchame esto y quiero que te abroches el cinturón, porque lo que te voy a decir no puede ser confundido. Y si quedas con dudas, me escribes. La iglesia tiene que aprender a honrar la palabra de Dios, que no siempre va a ser la escritura inspirada por Dios. Haga así. Espera un momentico, sacúdase. ¿Por qué? Porque esta no es la palabra de Dios. Esta es la escritura inspirada por la palabra de Dios. Escucha esto. Juan 1:1. Antes que nada existiera, ya existía la palabra. ¿Cuál palabra honras? Porque cuando el apóstol Pablo predicaba en su contexto, ¿qué tenía en la mano? ¿Esto? Ni Nuevo Testamento tenía. Tenía una Torá, los libros de la Biblia y estaba construyendo el Nuevo Testamento. O sea que ¿qué palabra honraba el apóstol Pablo? La palabra de Dios que ha existido desde antes del antes. Cuando tú entiendes que es la palabra de Dios, entonces tú honras la verdad que es la escritura. Sigo leyendo primera de Juan. Antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra es Dios. La NBI dice, antes ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo. O sea que cuando tú obedeces y honras la palabra de Dios, vas a ser bendecido. Te lo voy a poner de esta manera. Si cuando me honras a mí Dios te bendice, pues ¿qué sería honrar la palabra de Dios? ¿Cómo honras la palabra de Dios? Practicándola, no hay otra forma. Pero no puedes decir que honras a Dios, que honras la palabra de Dios cuando practicas una cosa totalmente diferente en tu vida. Tú honras la palabra de Dios cuando haces lo que ella dice. Cuando haces lo que Jesucristo te dice que hagas. El remanente de Dios siempre ha atesorado la palabra de Dios. Pero había un remanente que no lo atesoraba. De hecho, te lo voy a decir para que evites confusiones. Hoy
Mantente firme en la palabra, en la escritura, porque hoy muchos que dicen ser el remanente no son el remanente. Y vas a estar orando tal vez por un remanente que no es y que es igual de perverso a aquellos que se han alejado de la palabra de Dios, que no la quieren, que la rechazan, que no la honran, ¿sí? Cuando tú vas a la palabra, cuando tú vas a la escritura, tú sabes que aquí está la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo a unos hombres en estos 66 libros durante un número de años importante, y su palabra bajó e inspiró la escritura. Y sabemos que aquí hay palabra de Dios, que nos pone como hombres frente a hombres para saber como hombres cómo entender esto. Porque si la palabra de Dios verdadera fuera escrita, no la dimensionaríamos, no podríamos sostenerla. Su poder sería tan grande que no la podríamos entender. Por eso cuando tú honras la escritura, honras su palabra. Pero hay palabra que Dios ya te dijo que tú necesitas honrar. ¿Cómo se honra la palabra de Dios? ¿Cómo honro lo que Dios ya me ha dicho? En Apocalipsis, el Señor exhorta a las iglesias y les dice en la revelación a Juan: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Has dejado de honrar mi palabra. Has dejado de honrar la verdad. Y la iglesia de hoy, la generación de hoy necesita honrar la palabra, la verdad. Mire, todos quieren una palabra nueva. Todos andan buscando: ay, Señor, ya cansados, dame algo nuevo, Señor, un vino nuevo. Cuando la palabra ya está revelada, la escritura ya fue revelada. Lo que necesitas es ser iluminado por el Espíritu Santo para entender y practicar la palabra de Dios, que ya te fue dada. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Entonces, si tú ya sabes qué tienes que hacer con la honra, honra. La palabra nos exhorta también a ser hacedores de su palabra, no escuchadores. Muy bueno que escuchemos aquí, pero mi exhortación hoy de parte de Dios es a que tú practiques la palabra, a que le des honra a la palabra de Dios practicándola. Honramos como hacedores, no como escuchadores. De lo que Dios nos ha hablado, damos honra. ¿Sabes para qué? Para este segundo punto. Es que cuando tú honras su palabra y la verdad, la escritura, tú aprendes a honrar su presencia. Tú aprendes a honrar el ámbito de lo que Él rodea. Me encanta cómo lo muestran en Éxodo 33:15. Moisés dice: entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Tú crees que la presencia de Dios es importante? Mira, es tan importante que los templos existen como una representación de su presencia. Porque en el antiguo, la presencia de Dios estaba relacionada directamente con un tabernáculo, con un lugar. Hoy, aunque seguimos haciendo parte, tú y yo sabemos que el ámbito de su presencia está donde tú y yo estamos. La palabra dice: donde dos o más se reúnen en su nombre. O sea que cuando tú vas en tu carro, cuando tú estás en tu casa, en tu cuarto, ese lugar es ámbito de la presencia de Dios, pero no lo honramos. Y yo te voy a ser honesto, yo lo hago. Yo me siento, a veces en mi hamaca, y me acuesto ahí y digo: ay, Señor, gracias. Y lo honro. Pero hay momentos donde a mí me da pena, porque hay que honrar la presencia de Dios. Esta generación necesita aprender a reconocer el ámbito de la presencia de Dios. Mire, yo creo, y por eso te explico eso primero, que la presencia de Dios hoy está donde tú y yo estemos, porque el Espíritu Santo está ahí. Pero que los templos son tan necesarios para precisamente guardar un ámbito de su presencia. Uno se queda en la casa, ¿sí? Dice: yo voy a buscar la presencia de Dios mañana temprano, y me levanto. Y empieza la chocolatera, el timbre, el vecino, todo. No guarda nadie el ámbito de la presencia de Dios ahí. O sea que hay una necesidad absoluta, aunque somos conscientes de que está, hay una necesidad de que haya un ámbito de su presencia. Y ese ámbito tiene que ser honrado. Quienes crecimos culturalmente en la tradición católica cristiana, crecimos en templos. Que yo te voy a ser muy honesto. Cuando uno entra a estos templos por cultura, por conocimiento, cuando entró porque un familiar o algo,
Hay algo que se respira ahí y es honra, ¿sí? Uno ve que aquí llegan como sea. Mueven la silla, tiran la silla, se les dice sienta aquí, se enojan. No, que yo la corro para aquí, que no mueva la silla, hombre, que no, que aquí. Usted va a una iglesia católica y bueno, son tablas, no hay problema, ¿cierto? Pero usted va y el mismo templo en sí te dice, ¿y eso es honra? ¿Estaban equivocados? No. Que después lo otro se volvió aburrido y todo está bien, ¿cierto? Pero lo que había en el principio era honra a la presencia de Dios. La iglesia ha dejado de honrar su presencia, ha dejado de crear ámbito de su presencia. Las casas han dejado de honrar la presencia de Dios. Yo estoy convencido que Dios ama todos los géneros musicales. O sea, si Dios se aguanta un vallenato, se aguanta cualquier cosa. Vamos a ser honestos, ¿sí o no? Dios no tiene problema con los géneros. Yo he visto niños llorando con un reggaetón y yo digo, ¿cómo hacen? Es cristiano, yo los he visto en conciertos chinos ministrados con el funky. Y yo digo, ¿cómo hacen? Pero yo ese día lloraba con ellos. Y lo mismo, mis hijos son musicalmente programados como moviditos, ¿cierto? Y entonces mi hijo todo quiere escuchar movidito, pero hay un momento donde yo le digo, venga, espere. Necesitamos construir un ámbito de la presencia de Dios. Y por eso a veces usted llega y salta, pero por eso después usted llega y aplaca su carne, su cuerpo, y empieza a construir un ámbito de la presencia de Dios. Moisés lo que estaba diciendo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Nosotros tenemos que honrar, así como honramos su palabra, practicándola, tenemos que honrar su presencia, cuidándola. Muchas de las decisiones legalistas que usted critica hoy fueron una buena intención para cuidar el ámbito de la presencia de Dios. Y se lo decía esta semana a alguien, deja de burlarte de una falda larga, porque tal vez esa mujer lo único que está haciendo es practicando el sermón de la semana pasada, numeral colabore. El que lo entendió, lo entendió. ¿Y sabes qué está haciendo ella? Cuidando su presencia, nunca hubo una mala intención. Por eso tú no tienes por qué juzgar a nadie del pueblo de Dios. Ay, no, es que son muy aburridos. Déjelo. Así cuida él la presencia de Dios. ¿Qué tal si más bien nos dedicamos nosotros a honrar y a entender cómo Dios quiere que cuidemos la presencia en esta iglesia? Y se los he dicho no una, dos, tres veces. Siempre mi pastor me dice, yo ya entendí que es que ustedes acá ya aprendieron a cuidar la presencia de otra manera. Bueno, todavía no nos tenemos que encerrar. Pero ¿qué tal si la cuidamos? ¿Qué tal si le damos el lugar a la iglesia infantil que hay que darle? ¿Qué tal si los chicos tienen su mejor espacio? ¿Qué tal si los chicos tienen un ámbito de su presencia? Ayer lo que pasó en ese lugar con esos jóvenes, 30 jóvenes, un remanente que realmente nunca ha estado alejado de Dios, que lo único que necesita son una iglesia que cuide el ámbito de la presencia y los lleve a ellos a encontrarse con el Dios que los ama. Era lo único que ellos estaban esperando, un lugar donde no los juzgaran, un lugar donde no les dijeran estás haciendo mucho ruido, un lugar donde no importaba cómo se sentaban, pero les enseñaban y le modelaban que hay un ámbito de su presencia que necesita honra, porque sin ella no va a llegar. Porque el último punto que perseguía Moisés cuando le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, era la honra a su gloria. Porque cuando tú aprendes a honrar su palabra, la escritura, cuando tú aprendes a honrar su presencia, el ámbito, el lugar, tú aprendes a honrar su gloria, llegando y derramándose sobre un lugar. Mire, cuando entraba a este túnel, una de estas mujeres me dijo, pastor, esto ya es muy difícil, antes no pasaba tanto. Y yo le dije, acostúmbrase porque ese es el ámbito de su presencia en este lugar. Y ya no va a ser de vez en cuando, va a ser siempre. Esta mañana salí de acá y me dijo, pastor, algo muy raro le pasó a mi mamá. ¿Qué pasó? Vio un ángel que pasaba por aquí. No te extrañes, porque este lugar cuida el ámbito de la presencia de Dios para que su gloria se manifieste,
para que nuestros jóvenes sean el remanente santo del pueblo de Dios y ya no tengamos que perder más jóvenes en la batalla. Y ellos se mantengan firmes en lo que ustedes muy bien han sembrado. Fuimos padres imperfectos, nos equivocamos mucho, pero a ellos no los guardamos solo nosotros, le pertenecen a Él. Y cuando tú y yo les enseñamos a cuidar el ámbito de su gloria, ellos van a ver algo diferente. Isaías 29:13, el profeta exhorta y dice lo siguiente: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. Escuche esto. Este pueblo dice que me alaba. Este pueblo dice que grande es Dios. Este pueblo dice que bueno es Dios con su boca. Este pueblo dice soy cristiano. Este pueblo dice somos cristianos y vamos a la iglesia. Pero no cuidamos su presencia, no cuidamos su gloria. Porque nuestro corazón verdaderamente está alejado de ellos. Está alejado de su presencia. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y yo comencé hablándote de tradición, porque tal vez todas nuestras tradiciones están siendo rotas en el camino. Tal vez un día te vas a ver acá a los de la alabanza adorando así, y vas a llegar y todos van a estar así dándote la espalda. Y tú vas a decir que es esta iglesia dando la espalda. Y tal vez Dios está construyendo ahí profetas de adoración que no quieren darte la cara, sino que quieren darle alabanza al Rey. Que descubrieron y entendieron la revelación de que la adoración para su gloria no tenía nada que ver con luz para ellos. Todavía no las hemos puesto, gracias a Dios, pero tocará ponerlas después. Porque creo que no hay ningún problema en una luz. El problema es cuando tú piensas que esa luz es para ti. Y no honras la presencia de Dios, no honras su gloria. Tener un altar cómodo, un sonido, una tecnología, no cambia en nada. No hace ninguna diferencia. Guardar el ámbito de su presencia y guardar su gloria sí hace una diferencia. Porque Moisés decía que sin su presencia no iba. Y cuando él entraba a la presencia de Dios, ¿sabe qué pasaba? Salía resplandeciente. Él entraba ahí, era como cuando la señora entra al spa. Él salía brillante, nuevo. Porque cuando una iglesia aprende a cuidar su palabra, la escritura, su presencia, la presencia del Espíritu Santo, su gloria. ¿Sabes qué pasa cuando ustedes salen de acá? Cali va a ver el pueblo de Dios. Cali va a ver un remanente. Usted va a llegar, señora, sola, que su esposo no ha venido, y su esposo va a llegar y, uy, pero usted ¿dónde es que viene, ole? A mí ya me preocupa, usted como que tiene otro. Sí, en la autopista, encuentro con él todos los domingos. Y mira lo que hace. Y si lo hizo conmigo, ¿tú crees que lo haría contigo? Pero hay una dificultad para poder honrar. Proverbios 15:33. El temor al Señor imparte sabiduría. La humildad precede la honra. Ya te hablé de la autoridad destruida. Ya te hablé de la orfandad que destruye la honra. Pero ahora te quiero hablar del orgullo que destruye la honra. Porque a veces no tenemos otros problemas. Es solo nuestro orgullo. ¿Sí? Me gusta escribirlo intencionalmente con Y muchas veces, y me dijo, ¿está equivocado, pastor? Y yo no, orgullo. Y cuando tú sufres y batallas con el orgullo, va a ser muy difícil que puedas honrar su palabra, su presencia y su gloria. Porque la palabra dice que la honra está precedida por la humildad. Y solo cuando hay esa humildad, tú puedes entrar confiadamente al trono de su gracia para adorarle. ¿Sabes de qué se trataba su gloria? De adoración. Su gloria se trató sencillamente de adorarle. Apocalipsis 7, versículo 12 dice, diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Y allí entonces tú entiendes que la honra nunca se ha tratado de a quién le das. La honra se trata de tu corazón honrando lo que Dios te ha dado. Y muchas veces, como el apóstol Pablo lo exhorta, Dios está ahí cerquita de que honres lo que Él te dio. Lo dije esta mañana y lo repito ahora. Lo voy a decir al contrario. Hombres, ¿quieren ser honrados? Honren. Porque no hay nada que haga, que levante más nuestra identidad como hombres que cuando nos honran. Yo tengo una chiquitica en mi casa que no sé de dónde lo saca, pero trae las chanclas, quita los zapatos. Y yo sé que nosotros no tenemos hijos preferidos, pero cuando un principio es revelado, pues uno ¿qué hace si está honrando? Bendice. Si yo, que soy malo, lo sé hacer, ¿cuánto más tu Padre, cuando tú honras su palabra, su presencia y su gloria, puede llenarte a ti de lo que Él tiene para ti? Honra como Dios te manda a honrar y disfruta de las bendiciones que Él tiene para ti. Es un principio que no tiene nada que ver con el... Ay, pero pastor, es que usted viera lo malo que... Usted déjele ese problema a Dios, usted honre. En esta iglesia también decimos que somos leales a Dios, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Honra a tu iglesia. Honra a tu iglesia como cuerpo. Honra a tu hermano. Ya no le digas más de labios para afuera, te honro, hermano. No, dígale, te invito a almorzar. Nos vemos en mi casa. Mira, hay algo en esta... Yo te quiero decir algo. Esta prédica tiene una intención general. Porque yo sé que esta iglesia es una iglesia que honra. Yo he sido honrado por esta iglesia. Hay mucha gente aquí que sabe honrar. Y amo cuando esa honra es puesta en cobertura. Cuando tú dices, pastor, yo sentí en mi corazón que esta persona requiere esto. Y yo siempre le digo, ¿sentiste bien, hermano? Bendícela. ¿Por qué? Porque sería muy frustrante que para que tú honres dependas de mí, cuando para honrar tú dependes solamente del Espíritu Santo, de su presencia, de su palabra y de su gloria. Y cuando tú has visto su gloria, cuando tú la quieres cuidar, tú vas a aprender a dar honra a aquel que merece honra. Amén.